Entonces, eso es también un trabajo a realizar, a demandar que la gente escriba y plantee cómo lo han hecho. Porque hay gente que lo tiene que ha habido fatal, que tiene muchos problemas. Por eso hay que plantearse también qué tipo de problemas se presentan, a que sepamos anticiparnos y poder facilitarles esa información. Claro, y cuando se habla de lactancia, pues, ¿qué es lo que da la lactancia? Porque claro, eso también es una cosa que hay que explicar muchas veces. Que la madre que ya está dando de mamar está en ello. Y no está pensando, esta leche le hace esto, le hace aquello, le hace lo otro. Por eso hay que ayudar a que cuando se presenten estas circunstancias se sepa comprender que aparte del alimento, que aparte, que es lo que decían del vínculo, de la seguridad, que hay también otros elementos claves, como es el desarrollo del cerebro, de la seguridad, desde luego que sí. La dimensión sexual, la sexualidad. Y luego ya no lo veo. Ya no lo veo. Eso es. Que en ese momento, cuando se producen estas circunstancias, y hemos visto que hay madres que hacen una ruptura precipitada. Este es otro elemento clave. De qué manera el niño o niña que está viviendo un contacto con la madre, cómo puede hacerse una separación emocional funcional. Que no sea una forma en la que, por la angustia, por el estrés, pues empiecen, y es lo que ocurre, empiezan a no darle por la noche. Porque en la noche lo dejan con el marido, el niño llora, ansiedad, al final se acostumbra. Hay situaciones bastante duras con respecto a la lactancia, al dejarlo. Y también, por otro lado, hacer comprender que la lactancia, lo mismo que es el proceso madurativo y el desarrollo de los esfínteres, la lactancia también deja lugar luego otro camino hacia la sexualidad, hacia los genitales. Entonces, hay todo un proceso que también hay que hacerlo comprender y poder facilitarle que cuando se haga un paso, como es ese, el dejar de dar de mamar, que sea en función de poder facilitar lo máximo, porque a veces pretendemos que se siga dando de mamar, pero hay madres que están muy desesperadas, muy angustiadas, que no saben cómo pueden hacer eso con el siguiente hijo. Entonces hay que buscar fórmulas que sean las menos dolorosas posibles. Cambio de cama. ¿Cuándo el niño va a la cama? Y ahí también se presentaban diferentes tipos de progresión, que también suele ser un tema bastante trabajado. Y luego, niños que se asustan cuando van a algunos sitios, y cómo, en este sentido, la representación espacial que van haciendo, se puede decir, la ubicación que cada ser humano hacemos en el mundo. En principio tiene que ser de tal manera que en presencia de los padres tenga un movimiento que le permita tener espontaneidad. Esa espontaneidad tiene dos vertientes. Uno es que está en el espacio donde se encuentra, que sea un espacio que reconozca, y si es la casa, que es uno de los aspectos básicos, entendemos que no solamente hay que facilitarle que los recovecos de la casa los conozca, porque ellos están constantemente detrás de cualquier elemento que se presente allí. Y muchas madres me dicen que cuando abren un armario, ¿cómo están allí? Lo que hay ahí. Y eso supone de que los animales, sabéis que a nivel de representación espacial, aunque tengan muchísimo hambre y tengan la comida impuesta, hasta que no hacen el registro de ese espacio, no se ponen a comer. Y vemos que niños que no han podido encontrar suficiente espontaneidad en los espacios, precisamente porque antes de integrarlo, lo que hay en el espacio que está, ya se ponen a funcionar, que es un poquito cuando no han tenido el acceso a la madre, cuando han tenido dificultades de poder gestionar esa relación con la madre, ya sabéis que hay una cierta dinámica que es cercana a la interactividad, cercana a veces
perfectamente incorporado ahí. Y cómo van a un espacio nuevo y en vez de esperar y ver qué es lo que hay, lo que empiezan a hacer es a correr, a buscar esto, ¿no? Y lo otro. Entonces, la representación espacial y la ubicación en el mundo tienen que ver muchísimo también de qué manera uno se sitúa antes de dar el paso, de cómo descubre primeramente en qué espacio está y qué circunstancias son ahí que le son favorables y las que no le son favorables. Y el otro aspecto es a nivel corporal. El eje corporal viene dado precisamente porque tenemos un cuerpo que se pone sobre los dos pies, pero que se necesita de que la sensación de que se ubique no es una cosa que viene desde el exterior, es una cosa que viene desde el interior. Por eso, por lo tanto, a nivel de ubicación, podemos entender que cuando se dice ubicación, no solamente hablamos de la ubicación física, sino emocional y mental. En este sentido, el punto de referencia que es la madre, que es el padre, que les permite crear esa seguridad, desde ahí se construye eso. Bueno, así, vale. Y otra dimensión, en este sentido quizás voy a... la experiencia que estoy teniendo en un pueblo, en una guardería, en la que después de 3 o 4 años que llevar a cabo de trabajar con los padres y madres de la guardería desde el embarazo y evitar que vivan el estrés de la incorporación a la escuela, que es cuando tienen 4 meses. Al desarrollar este tipo de trabajo y hacer un proyecto, se me ha planteado poder llevarlo a cabo. Entonces estoy en esa experiencia. ¿De qué manera? Por los padres y madres que van a ir luego a la escuela a los 4 meses, cómo empezar a trabajar con ellos, cómo evitar vivir el estrés cuando esos niños y niñas van a la escuela. Claro, naturalmente que ya puedes comprender que la adaptación pues previamente tienen que hacer los padres, y esto que hemos empezado, que antes de que paran ya están en un espacio en la escuela, ya están con la maestra en esa escuela, ya están apoyando y ayudando los padres y madres a superar las situaciones de estrés que se viven en la escuela. Y al mismo tiempo trabajo con las maestras haciendo una formación y ellas también están escribiendo las situaciones de estrés que viven. De esta manera intentamos de que el proceso de prevención primaria y comunitaria pues tenga la oportunidad, y en este sentido además es curioso porque se está planteando como un pueblo amigo de los niños, precisamente porque se coge desde el principio, se plantea la manera de facilitar que esos niños y niñas no caigan en el estrés y que esos padres y madres tengan la información suficiente para que ante las circunstancias que viven puedan también limar esas situaciones de estrés. Y bueno, a seguir.